Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Señor, estamos muy agradecidos por poder estar reunidos aquí el día de hoy. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón el impulso de reunirnos hoy, a esta hora, todos los domingos, Señor. Gracias porque podemos comenzar este día, Señor, buscándote con todo nuestro corazón, para que tú hables a la necesidad de nuestra alma, Señor, y para que tú sigas haciendo ese trabajo de transformación que realmente Dios nos bendice tanto y nos lleva finalmente a tu voluntad. Gracias porque a través de este pasaje, Señor, de Mateo 5, hemos estado siendo expuestos, Dios, a todo aquello que nos dijeron que no está bien, a todo aquello que creímos que era la forma en la que debíamos vivir, pero que ahora, Señor, tú nos estás mostrando que no es así, que lo que tú has planeado es diferente, que lo que tú has planeado es único y que nos has llamado a hacer la diferencia en este mundo, Señor, para mostrar tu gracia, tu amor, porque ese es el propósito fundamental de habernos salvado. Independientemente, Señor, de que tú quieres llenar nuestro corazón y nuestra vida, satisfacerla, Dios. Dios, pues ahora queremos pedirte que sigas haciendo ese trabajo precioso en nuestro corazón, que sigas adelante, que no te detengas, Dios, que no te des por vencido en ninguno de nosotros y que sigas guiándonos, Dios, a tu voluntad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, tu Hijo amado, Dios. Amén. Muy bien, pues estamos precisamente ya en el final, en la recta final de este tema. Probablemente les decía, hoy sea el último estudio en el que mencionemos este pasaje. Le voy a pedir a Ángel que lo lea, por favor, Mateo 5 del 38 al 48, por favor, Ángel. Sí. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si quieres, por favor, volver a leer solamente el 45 y el 48 así hilados, por favor. Uh-huh. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La semana pasada aclaramos este término perfectos, y lo que pudimos entender y lo que Jesús quiere comunicarnos no es una ausencia de defectos o una ausencia de debilidades. A esto no se refiere el término perfectos, sino se refiere a madurez, se refiere a poder llegar a una plenitud, se refiere a una integridad. Y creo yo que finalmente
significado o la acepción de la palabra que Jesús está planteando aquí, y creo que es la más importante en la que nosotros debemos enfocarnos ya al final de este pasaje. Esta palabra perfectos significa el cumplimiento del propósito para el que algo es creado. Así que, eh, ¿cómo podríamos entender esta palabra perfecto en el sentido en el que Jesús lo está planteando? Esta palabra puede utilizarse para entender que un árbol es perfecto o completo cuando da el fruto que debe dar. Una lámpara es perfecta o completa o cumple su propósito cuando alumbra. Una semilla, cuando llega a su madurez, se convierte en aquello para lo cual fue sembrada. Esta es la perfección a la que Jesús está hablando. Así también el creyente llega a encontrar el propósito para el que fue creado y encuentra y llega a ese punto de madurez cuando empieza a vivir conforme al propósito para el cual Dios lo salvó. Va de nuevo. Así, en lo que Jesús está enfocándose directamente es en mostrarnos que hay un propósito para el que fuimos creados, y cuando ese propósito se alcanza, entonces nosotros somos perfectos. Es decir, estamos cumpliendo el propósito para el que Dios nos creó y para el que Dios nos salvó. ¿Cuál es ese propósito? Parecernos al Padre. Ese es el propósito. Pero no estamos hablando de un propósito que se cumpla a través de la voluntad humana o que se cumpla a través de un cambio de conducta. Donde Jesús se centra y donde nosotros necesitamos entender que es el trabajo más profundo de Dios, es en la transformación de nuestro corazón. Es decir, no se queda solamente en la superficie, no se trata de modificar la forma en la que actuamos, se trata de modificar la forma en que pensamos. No se trata de modificar únicamente nuestro trato con el prójimo, no, se trata de que en nuestro corazón haya amor, el amor de Dios por el prójimo. Son cosas radicalmente distintas. Así que eh, para poder entenderlo mejor, una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y fabricada. Así que, ¿con qué propósito fue creada una persona? ¿Con qué propósito Dios creó al hombre? Lo creó para hacerlo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Esto lo comentábamos, ya tenemos 3 domingos comentándolo, porque esto es realmente el centro de todo, es lo que es llegar a la médula del tema, porque Dios creó al hombre. Fíjate, de verdad es algo impresionante. Satanás no puede crear algo, él no es creador, él es destructor. Satanás no puede crear algo, pero sí puede torcerlo, que ya fue creado, y deformar lo que ya fue creado. Y eso fue lo que hizo con Adán y eso fue lo que hizo con Eva. Él atacó directamente en el hombre, en Adán y en Eva, la imagen y semejanza de Dios para destruirla. Y lo logró. Lo logró porque involucró la voluntad del hombre y el hombre cedió ante las invitaciones y ante el estímulo que el diablo estaba presentando. Entonces, el diablo quiso destruir la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Cuando nosotros volvemos a nacer, cuando creemos en Jesús, que a eso vino, Él vino a poner a nuestro alcance nuevamente la semejanza y la imagen de Dios. Esa la adquirimos
cuando Él entra a vivir a nuestro corazón y la va desarrollando. El proyecto original se cumple en Cristo. En Él recuperamos, bueno, no recuperamos porque no lo perdimos, en Él adquirimos el proyecto original y empezamos a vivir en lo que en alguna ocasión comenté, el paraíso espiritual en el que Dios planeó que viviéramos. Ahí es donde realmente Dios quiere que vivamos. O sea, y lo que realmente manifiesta la característica principal de parecernos a Dios, ahí va, es su amor. De esto habla todo el pasaje. ¿Cuál es la solución? El amor de Dios. ¿Cómo puede fluir el amor de Dios? A través de una decisión que nosotros tomamos de amar, como lo vimos cuando estudiamos este tema del amor ágape, que es el amor de Dios que comienza a fluir después de tomar la decisión de amar. Así que cuando se refleja o se reproduce en la vida de una persona este amor, esta actitud de bondad de Dios hacia todos, incansable, esa actitud que perdona, esa actitud que viene de Dios, esa persona comienza a parecerse a Dios. Ese creyente comienza a parecerse a Dios. Este es el punto. Y es por tanto perfecta en el sentido de la palabra del Nuevo Testamento que Jesús está utilizando aquí. Para decirlo todavía de una manera más sencilla, el creyente que refleje el amor de Dios y que ame al prójimo, sea publicano o pariente, sea incrédulo o creyente, incluyendo a los malos, incluyendo a los enemigos, ese será el creyente perfecto, el creyente maduro, el creyente que cumple el propósito de Dios para el que Dios lo salvó, aquel que refleje el amor de Dios y que ame al prójimo. Si el prójimo es publicano o pariente, no importa. Si es incrédulo o creyente, no importa. Si es malo, no importa. Si es enemigo, no importa. Ese será el creyente perfecto. Vamos a leer Colosenses 3, del 12 al 14, por favor, Ángel. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez, por favor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate qué exacta y qué precisa es la forma en la que Jesús está hablando de el recurso que nos dejó para poder actuar de esta manera. Habla de vestirse, habla de ponerse una prenda, habla de que esa prenda la tienes que adquirir de afuera, no es algo que ya tengas. Dice, toma la prenda del amor de Dios y póntela.
Y ese es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es esa estrecha relación o esa parte que une en la perfección, es decir, en la madurez, en el propósito de Dios. Así que volvemos al punto. El punto importante es que el amor ágape ya está en nosotros, ese amor de Dios, ese amor incondicional, esa benevolencia que no se termina, esa buena actitud permanente hacia el enemigo, hacia el malo, ya está a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora es importante, pues es fundamental, es un asunto de vida o muerte espiritual, que tú estés seguros de que Cristo mora en ti. Eso es algo que solamente tú puedes saber, porque el Espíritu Santo es el único que te puede evidenciar su presencia en ti. Nadie te puede convencer de que eres creyente, nadie te puede convencer de que has nacido de nuevo, nadie te puede convencer de que el Espíritu Santo mora en ti. Es el Espíritu Santo el único que puede dar testimonio en tu interior de que has vuelto a nacer, de que Cristo está en tu interior. Nadie más. No, si alguien te dice, oye, pues si ya oraste y ya recibiste a Cristo, pues entonces ya tienes el Espíritu Santo. Mm, mm. El único que puede darte testimonio de que realmente el Espíritu de Jesús está en ti es el Espíritu que está en ti. Ese es el único testimonio válido y verdadero de que tú eres, de que volviste a nacer y que fuiste adoptado por Dios. Porque tú lo sabes en tu interior, porque Jesús vive en tu interior y porque Él te demuestra, dice el pasaje, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, quien realmente tiene que certificar y darte seguridad sobre la presencia de Cristo en tu corazón es su presencia. O sea, nadie te puede decir, no, oye, no, es que sí tienes a Cristo. No, olvídate de eso. Nadie puede saber, solo tú. Así que partiendo de esa base y dándoles un buen consejo, si no están seguros de que Cristo está en su corazón, si no están seguros de que van al cielo, asegúrense. Lo hemos comentado aquí muchas veces a través del plan de salvación, a través de las veces que hemos compartido, que hemos hecho la invitación para recibir a Cristo, para volver a nacer. Es solamente se hace una sola vez en la vida esta decisión. Solamente se invita a Jesús una sola vez en la vida, pero es para siempre. Y en esa vez es cuando tú te das cuenta de que algo pasó dentro de ti que no alcanzas a entender todavía, pero que ha habido una revolución en tu interior y es la presencia de Cristo. Eso es lo único que puede testificar y es la única prueba válida de que tú has vuelto a nacer. La presencia de Cristo en tu corazón, para la que tú debes estar seguro porque su espíritu está manifestándose en ti. Esa es la parte importante, la presencia de Cristo en tu corazón. ¿Cómo se manifiesta? Cambiando tu vida. Decía, cambiando tu manera de pensar. De repente ya no te enojas por cosas que te enojabas. De repente ya no tienes esta indiferencia hacia la maldad, hacia el pecado, empiezas a tener un rechazo hacia aquello que amabas como parte de una vida equivocada, empiezas a tener paz, empiezas a tener seguridad, empiezas a reaccionar como no te lo esperas y como jamás hubieras podido reaccionar. Así empieza Dios a manifestarse en la vida de alguien que ha vuelto a nacer. Así que bueno, ya no quiere, esa persona ya no quiere tener tratos con el pecado, no se vuelve perfecta, pero tiene un cambio de actitud hacia la maldad. Y ese cambio de actitud lo produce Dios desde el interior. Es la misma actitud de Cristo hacia el pecado, la misma. Por eso
El otro día platicando con unos amigos les decía, no traten de subirse al ring con el pecado, o sea, nunca van a poder con el pecado. Lo que tienen que hacer es dejar que Cristo se suba al ring, porque Él ya derrotó el pecado. ¿Esto qué significa? Que a final del día, cuando tú vives lleno del Espíritu Santo, que en algún momento hablaremos de, bueno, las menciono rápidamente porque muchos ya las conocen, las dos condiciones para vivir llenos del Espíritu Santo es no tolerar un pecado conscientemente en tu vida y ser dócil a la palabra de Dios y obediente a la voluntad de Dios. Esto le da libertad al Espíritu Santo, esa presencia de Cristo en ti, y te llena. Cuando tú vives lleno del Espíritu Santo, entonces no te pones a pelear contra el pecado. Simplemente Dios te da la visión necesaria y la misma actitud de rechazo hacia el pecado que Él. Entonces, no necesitas ponerte a pelear con el pecado. Necesitas vivir lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que finalmente Dios planeó. Eso es ser perfecto. Dios planeó su Espíritu para que viviéramos llenos de Él. Y lo planeó que viviera en nosotros. Jesús dijo, yo me tengo que ir. Físicamente ya no voy a estar con ustedes, pero voy a dejar al ayudador perfecto, al que los va a ayudar, los va a enseñar, los va a guiar, los va a transformar, les va a traducir la Biblia, lo va a hacer el Espíritu Santo. Yo me tengo que ir físicamente, pero les voy a dejar mi espíritu. Y ese es exactamente lo que nos hace reaccionar como Jesús reacciona. Tener la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo ante todas las circunstancias de nuestras vidas cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Así que así alcanzamos el propósito de Dios. Y ese Espíritu de Dios nos lleva a tratar al malo como Dios lo trata, a amarlo, a amar al enemigo como Dios lo ama, a perdonar como Dios perdona, a amar al prójimo como Dios lo ama. Y si algo es perfecto cuando llega al fin para el cual fue diseñado, entonces el contexto de este pasaje, esa perfección o madurez, se refiere, y ahí va, específicamente a la experiencia del amor de Dios. Está hablando de ser maduros, perfectos en el amor, en el ejercicio del amor de Dios. El tema es el amor. Jesús está diciendo, no ames a medias, no tengas un amor dividido que para unos sí, para otros no. No tengas un amor que discrimina. No tengas solo ese amor que funciona con los amigos. No tengas un amor que depende de la respuesta del otro. Híjole, esto de verdad es impresionante, pero cuando nosotros estamos dependiendo de que alguien nos trate bien para tratarlo bien, no lo estamos amando. Jesús dice, tengan un amor perfecto, un amor maduro, un amor completo, como el amor del Padre. Eso es lo que Él está diciendo, que ese amor pueda aplicarse en todos los aspectos de nuestras vidas. La perfección aquí es la madurez y el cumplimiento. Ahí va. La madurez aquí y el cumplimiento de la voluntad de Dios es el amor de Dios. Es ese amor que ya no se queda encerrado en el círculo cómodo de no ir más allá. Es el amor que ya no vive esclavo de ver cómo me trata el otro para responder. Es el amor que ya no pregunta, ¿se lo merece?
se lo ganó. Es el amor que pregunta, ¿qué haría Dios, mi Padre? Esa es la perfección del amor que Jesús está planteando aquí y no se produce en un instante, ¿eh? Es un proceso, como todo. Finalmente, al principio de la predicación oramos y le pedimos a Dios, Dios, sigue avanzando en nuestro corazón, sigue adelante, no te detengas. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de Dios? Bueno, muchas cosas, pero un aspecto del carácter de Dios que es para nosotros una gran seguridad es que Él nunca se da por vencido. Si se hubiera dado por vencido, no hubiera enviado a Cristo. Si se hubiera dado por vencido, nos hubiera dejado hundidos en nuestros pecados sin esperanza rumbo al infierno. No se da por vencido. El error de Eva y el error de Adán no derrotó a Dios. Al contrario, fue el escenario para mostrar el más grande amor de la historia de la humanidad, la entrega del Hijo de Dios por nuestros pecados, para librarnos de nuestra propia maldad. ¡Wow! ¿Te das cuenta del alcance del amor de Dios? Así que esta perfección del amor de Dios en nosotros no se produce en un instante, pero finalmente tú puedes disponer tu corazón para que Dios trabaje y comiences a experimentar lo que significa amar como Dios ama. Es un proceso, es el resultado de entregar nuestra voluntad a Dios para ser transformados día con día. Dios nos lleva a una madurez en la fe, a una madurez en nuestra relación con Él y a vivir en el propósito para el cual nos salvó. Híjole, es que cuando yo pienso, por ejemplo, en la vida de quienes no tienen a Cristo, como yo no lo tenía, y me acuerdo de esos tiempos, qué difícil y qué pesado es vivir sin Cristo. Qué infierno es vivir sin Cristo, sin luz en oscuridad, sin amor en resentimiento. No fuimos salvados para escapar únicamente del infierno. Fuimos salvados para escapar de nosotros mismos y fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Cristo. Wow, es que este es el propósito por el cual estamos aquí. Fuimos salvados para reflejar al Padre. Fuimos salvados para que el carácter de Dios se manifieste en nuestra manera de vivir. Para eso fuimos salvados y no hay propósito más alto que este, darle la gloria a Dios con tu vida. El hombre fue creado para reflejar el carácter de Dios. Para eso fuimos creados, tú y yo. Y vamos a ver más adelante algo que es todavía más impresionante. Dios es en sí mismo su propio propósito. Híjole, aquí sí se nos van a fundir los fusibles, pero no voy a entrar en ese tema porque Dios es perfecto en sí mismo. Dios no necesita parecerse a nadie más. Dios no necesita mejorar. Dios no necesita ser transformado. No necesita alcanzar un ideal fuera de sí mismo. Dios es perfecto en sí mismo. Por eso es Dios. Pero nosotros sí necesitamos ser llevados hacia Él. Nuestra madurez consiste en parecernos cada vez más a Dios. Híjole, no sé si podemos, cuando yo pienso en esto, yo digo, Dios, es que hay tantas limitaciones, hay tantas debilidades que ahí están y que cuando pensamos o cuando yo pienso
en que tú estás tratando de que yo me parezca a ti y lo único que necesitas es que yo diga que sí con todo mi corazón, híjole, de verdad que qué llamado tan alto, qué llamado tan sublime, qué llamado tan precioso, que lo vil y menospreciado lo haya escogido Dios para avergonzar a lo fuerte, y que lo vil y lo despreciado del mundo Dios lo haya escogido para que se parezca a Él. Híjole, esto solamente Dios lo puede hacer. Así que si podemos ir aterrizando ya este tema, en el contexto de este pasaje, todo se refiere a la perfección y al proceso de ir perfeccionando el amor de Dios en nuestro corazón. El amor que solo ama a quienes lo aman es un amor incompleto. El amor que solo saluda a los suyos es un amor parcial. El amor que excluye al enemigo todavía no ha llegado a la madurez que Jesús menciona aquí. La perfección del creyente radica en ser cada día más semejante a Dios. Es semejanza a Dios, perdón, en carácter. Dios ama de manera plena, de manera generosa, de manera imparcial, lleno de misericordia. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, entonces tienes que parecerte a tu papá, amando de una manera plena, generosa, imparcial y lleno de misericordia. Y bueno, llegamos al punto, como vuestro Padre, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es esto? Jesús termina llevando nuestra mirada y enfocándonos otra vez hacia Dios. El ejemplo que Jesús está poniendo para que lo sigamos no es tu vecino, no es otro creyente de la iglesia. El ejemplo que Dios está poniendo aquí para que tú lo sigas no es el predicador, no es el pastor, tampoco es el enemigo, tampoco es el publicano o a quien menospreciamos, tampoco es el gentil o el no creyente. La meta no es lo que la sociedad considera suficiente. El modelo a seguir es Dios el Padre. Como quien Jesús está hablando de esta perfección, de esta madurez, de este alcance de propósito como Dios. Por eso, ahorita que les comentaba, yo digo, híjole, qué llamado tan alto, qué llamado tan sublime, qué llamado tan hermoso, ser desarrollado en tu interior con el carácter de Dios, específicamente en su amor. Vamos a Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Lo quieres leer otra vez, por favor? Sí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es. Así que en este contexto, la perfección del Padre se ve en su misericordia, en su paciencia, en su bondad imparcial
y su amor hacia quienes no lo merecen. ¿Te acuerdas que hay un pasaje que dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente contra Dios? ¿Y cómo nos trató? Nadie de los que estamos aquí pudiera estar aquí si no fuera por el amor de Dios que Él manifestó cuando éramos todavía enemigos en nuestra mente contra Él. Por eso estamos aquí, porque no nos amó porque hubiera algo bueno en nosotros, ni encontró ninguna razón para aceptarnos porque estábamos perdidos, llenos de maldad. Y así nos amó. El malo y el enemigo están llenos de maldad. Acuérdate, el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Dios da oportunidad, Dios demuestra paciencia, no discrimina en la forma en la que Él ejerce su misericordia. Su misericordia es para todos y es para siempre, como dice el pasaje. Y no juzga antes de tiempo. Sabemos perfectamente que Dios es paciente y su misericordia se ejerce mientras hay esperanza para que el hombre se salve. Dios trata a su creación, al ser humano, con una bondad que no es motivada por los méritos del hombre. Si Dios buscara méritos en el hombre para poderlo amar, una justificación, algo, una razón que pudiera encontrar en el hombre para decir, pues es que yo amo a la humanidad por esto, dejaría de amarla realmente. Porque cuando tú encuentras una razón por la que amas a alguien, ya no lo amas. Es que la amo porque me trata muy bien. Ok, y el día que te trate mal, ¿qué? No, es que la amo porque es muy inteligente. Y si tiene un evento vascular y queda mal, ya no la vas a amar. No, es que la amo porque, no sé, mil cosas que pudiéramos tener como razón para amar. En ese momento, lo que yo te puedo decir a la luz de la palabra de Dios es que no amas a esa persona como piensas que la amas, porque tienes una razón. Dios no encontró ninguna razón más que el hecho de que su esencia es amor y él ejerce el amor y necesita un objeto para manifestar su amor y ese objeto eres tú. Ese objeto soy yo. Así que por eso Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, sean maduros en amor como el Padre es pleno en amor. Que el amor de Dios cumpla en ustedes su propósito. Sean completos y plenos en misericordia como el Padre es perfecto en misericordia. En bondad, sean hijos que reflejan el corazón de su papá. Así que Dios no solo quiere que aprendamos a confiar en Él de tal manera que dejemos la justicia en sus manos y no tomar venganza. Quiere que dejemos de parecernos al mundo. Aquí está la clave. ¿Te acuerdas del oísteis que fue dicho? Eso es lo que el mundo dice. Dios no solo quiere que no respondamos golpe por golpe, quiere que respondamos con un corazón nuevo. Dios no solo quiere contener nuestras reacciones, quiere transformar nuestro corazón y nuestras intenciones. Dios no solo quiere modificar nuestra conducta, quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Porque el fin, el propósito de ser transformados y de vivir para Cristo no es simplemente portarnos mejor. El fin es parecernos más al Padre por la transformación de nuestro corazón y su amor. Ahí va. Y el amor de Dios alcanza su propósito. Híjole, cuando amamos como Él. O sea, somos perfectos en el amor de Dios, es decir, alcanzamos el propósito del amor
que Dios puso en nosotros cuando amamos como Él. Ahí es donde llegamos a la perfección y ese es el llamado. Vamos a leer primera de Juan 4, 11 y 12, por favor, Ángel. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra vez, por favor. Está cerrado tu micro, Ángel. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así es. Como dicen por ahí, así o más claro. Así que todo lo que Jesús enseñó en Mateo del 5, del 38 al 48, tiene una misma dirección. Sacar al creyente del oísteis que fue dicho y llevarlo al pero yo os digo. Moverlo de la herencia y los principios naturales que recibimos del mundo y llevarlo a la justicia, llevarlo al reino de Dios, para que el creyente viva en el reino de Dios. El oísteis que fue dicho, dice, me hizo, le hago. Pero el yo os digo, dice, no seré gobernado por la venganza, dejaré todo en manos de Dios. El oísteis que fue dicho, dice, no dejes que te quiten lo que tienes. Pero el yo os digo, dice, puede ser que llegue el momento de soltar aquello porque mi confianza no está centrada en mí, sino en Dios. El oísteis que fue dicho te dice, ama al que te ama. Pero el yo os digo, dice, amo aún al que me hiere, porque mi Padre ama con misericordia. El oísteis que fue dicho te dice, saluda a los tuyos nada más. Pero el yo os digo, dice, incluyo en mi vida al que no es creyente y que no está en mi círculo cercano. El oísteis que fue dicho dice, mi enemigo merece destrucción. Pero el yo os digo, dice, mi enemigo necesita salvación. El oísteis que fue dicho dice, mientras no me pase del límite de mi zona de confort y de comodidad, mientras no se me demande que rompa con mis costumbres arraigadas ni mis ideas, estoy bien. Pero el yo os digo dice, ¿qué hago de más para parecerme al Padre? Este pasaje nos muestra que el propósito de Dios no es solamente producir buenos ciudadanos o seres humanos bien portados. El propósito de Dios es transformar el corazón para que nos parezcamos más a Él. Y esa semejanza se ve de manera especial cuando tratamos bien a quienes no nos tratan bien. Ahí se revela si nuestro corazón está siendo gobernado por lo que siempre lo gobernó o por el Espíritu de Dios. Ahí se revela si nuestro amor es natural o realmente estamos amando de la manera en la que Dios ama. Ahí se revela si nuestra fe es solo doctrina aprendida o es una vida transformada. Ahí se revela.
En el oísteis que fue dicho, pero yo os digo, si estamos viviendo como hijos del Padre. Así que, ¿para qué Dios hace todo esto? Bueno, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que seáis perfectos. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Dios quiere ser glorificado para darse a conocer tal como Él es. ¿Te acuerdas lo que le dijo uno de sus discípulos a Jesús? Oye, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el plan, que cuando te vean a ti puedan ver el carácter de Dios. Dios quiere ser glorificado en ti para darse a conocer tal como Él es al mundo. Y al conocerlo, las personas encuentren en Dios aquello para lo que fueron creadas. Híjole, es que esto es increíble. Bueno, no es increíble, es sorprendente. Así que fíjate, Dios nos salva, transforma nuestro corazón, nos hace semejantes a Cristo, manifestamos su carácter. Dios es revelado y conocido a través de nosotros. Dios es glorificado. Otros son atraídos a conocerlo, a confiar en Él, a convertirse, a amarlo y a vivir para Él. ¿Qué te parece? Ese es el propósito final. Por eso la gloria de Dios y el bien del hombre van de la mano. Dios transforma tu corazón, te hace una persona diferente, trae gozo, trae paz, trae dirección, trae seguridad, trae confianza, pero también trae un mensaje a través de tu vida para todos aquellos que están cerca de ti, especialmente para los malos y para tus enemigos. Y cuando verdaderamente el hombre conoce quién es Dios, encuentra la fuente de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. En Juan 17:3, no lo busquen, lo voy a decir yo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan una relación personal contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está una clave extraordinaria. Entonces, ¿para qué quiere Dios que nuestra vida lo glorifique? Para que otros puedan conocerlo. Híjole, es que a mí se me funden los fusibles aquí porque no creo, y lo voy a repetir otra vez, que haya un llamado más alto que este, un llamado más hermoso, un llamado más sublime, que otros puedan conocer a Dios a través de la forma en la que tú vives, a través de la forma en la que tú reaccionas. Jesús ya había hablado de esto en Mateo 5:16. Si lo quieres leer, por favor, Ángel. Bueno, Mateo 5:16. Ángel, ¿lo tienes? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es, ¿te das cuenta del propósito? Esto realmente, imagínate, alguien te hace daño, naturalmente debería encontrar en ti resentimiento, pero encuentra misericordia. Te persigue, esperaría una represalia, pero encuentra oración. Te aborrece, esperaría rechazo, pero encuentra amor. Entonces surge inevitablemente la pregunta, ¿por qué esta persona responde así? ¿Por qué esta persona responde de una manera diferente? Y la respuesta siempre apunta hacia Dios. Y la razón es porque esta persona tiene un padre diferente y está aprendiendo a parecerse a él. Así es. Pero todavía podemos llegar más allá y preguntarnos, ¿para qué Dios quiere que lo conozcan? ¿Para qué Dios quiere que lo conozcan a través de nuestra vida? Pues para traer al hombre hacia Él. ¿Sabes qué dice segunda de Corintios 5:20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Ese es el plan. Esto es algo extraordinario. Dios transforma a una persona y después utiliza esa vida transformada como testimonio de quién es Él, de su existencia, de su poder, de su gracia, para llamar a otros hacia Él. Ya llegamos al propósito de los propósitos. Por eso podríamos llevar toda la enseñanza a una conclusión. Dios nos hace semejantes a Él para que nuestra vida revele quién es Él. Al revelarlo, Él se ha glorificado. Y al ser conocido por medio de ese testimonio de tu vida, otros sean llamados a reconciliarse con Él, a salvarse del infierno y a encontrar en Él la vida para la cual fueron creados. ¿Qué te parece? Tú sabes que la luna no produce luz, no es una fuente de luz, pero cuando se coloca frente al sol, refleja una luz que no le pertenece. Nadie contempla la luz de la luna pensando que ella es una fuente de luz. Y así es como funciona nuestra vida. No somos fuente de luz, somos reflejo de luz. No somos fuente de vida, somos reflejo de vida. Y quizá por eso realmente Dios nos escogió. Dios no solamente quiere llevarnos al cielo, quiere hacer visible a través de la forma en la que Él cambia nuestra vida, de que el cielo existe y de que nosotros hemos entrado a ese reino donde Él reina, para que otros puedan entrar. Así es. Dios transforma a sus hijos para revelar su carácter y atraer a otros hacia Él. Y ese es el para qué final, para que otros vengan a Cristo a través de tu vida, a través de mostrar el amor de Dios, esa perfección en el amor que solamente Él puede manifestar cuando nosotros estamos dispuestos. Ese es el para qué final, para que otros vengan a Él. Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Nope. Bueno, pues Ángel, si quieres, por favor, dar gracias. Perdón que la semana pasada, como era el cumpleaños de Ángel y le cantamos las mañanitas, se me fue la onda y no dimos gracias, pero hoy vamos a dar dobles. Por favor, Ángel. Sí,
Señor Dios, pues te queremos dar las gracias, Dios, por todas estas predicaciones, Dios, que hemos estado escuchando pues ya desde hace varias semanas, Señor. Te damos gracias por la vida de Jorge, gracias por la Biblia, Señor, gracias por la iglesia. Sobre todo, pues gracias por el Señor Jesús, Dios, que, Señor, pues sabemos que es tu palabra, Dios, lo que Él nos dijo y que todo es bueno y todo es verdadero, Señor. Y sin duda, Padre, pues por más que estas palabras puedan chocar con nuestra naturaleza, Dios, pues sabemos perfectamente bien que tú tienes razón, Señor. Entendemos que esto es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Y también sabemos, Dios, que pues todos y cada uno de los que hemos vuelto a nacer, Dios, estamos escuchando el mismo llamado, Dios, y tenemos este mismo propósito general del que hoy hemos hablado, Señor, el cual sin duda alguna, Dios, pues implica tu obra, Dios, tu transformación profunda en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te queremos pedir tu ayuda, Dios, precisamente para que pues todos los que hemos vuelto a nacer, Señor, podamos alcanzar este propósito eterno y alto, Señor, que nosotros pues jamás hubiéramos imaginado, Señor. Pero pues también, Padre, tú sabes, Dios, que es tu obra en nosotros y, Señor, pues nosotros queremos pedirte, Dios, que lo alcances, que hagas tu obra en nosotros, Dios, y pues nos lleves a madurar, a derrotar todo lo que haya que vencer de nosotros, en nosotros mismos, Dios, y que pueda el Señor Jesús, Dios, pues brotar, Señor, y vivir, Dios, y sea Él, Señor, el que gobierne nuestras vidas. De otra manera, Dios, pues no podemos imaginar, Dios, que podamos alcanzar este llamado tan alto que nos has estado haciendo con estos pasajes, Señor. Pues, Señor, te queremos pedir, Señor, que habiendo entendido, Señor, que tú quieres que nosotros pues te mostremos y manifestemos al Señor Jesús con tu amor, con tu manera de actuar, con la misma manera en la que nos trataste a nosotros, pues así te pedimos, Señor, por nuestro prójimo, Dios, porque ahora pues es completamente claro, Señor, que pues tú quieres, Dios, que una vez salvos nosotros, Dios, pues ahora nosotros te podamos servir, Señor, con la gente a nuestro alrededor. Te pedimos por que se forme el Señor Jesús en nosotros y su carácter y este amor, Dios, y de esta manera, Señor, pues tú puedas alcanzar a nuestro prójimo, a la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Te queremos suplicar, Padre, que pues no perdamos de vista esto durante nuestras vidas, porque, Señor, pues hemos entendido también que esa es la primera razón por la cual pues aún estamos aquí, siendo que pues ya podríamos estar en el cielo, Señor. Pues, Señor, gracias por todas estas predicaciones y pues adelante con tu obra en nosotros, Dios. Señor, todo esto te lo queremos agradecer y pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Solamente quiero terminar recordándoles algo que ya mencioné hace un momento. El ejemplo a seguir, el modelo a seguir es Dios. Hay personas que tienen muchas justificaciones para vivir mal cuando ven que otros viven mal y que se identifican con Cristo. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si hay una obra que a mí me encanta, que es la Sinfonía número 2, el segundo movimiento de la Sinfonía número 2 de un compositor ruso que se llamó Rachmaninoff, es una de mis favoritas. Si la conozco perfecto, me encanta. Si yo escucho a un músico incipiente tratando de, o a un músico tratando de ejecutar esta obra de Rachmaninoff y la ejecuta mal, muy mal, que ni siquiera se parece a lo que Rachmaninoff compuso o escribió, ¿será Rachmaninoff responsable? Ahí les dejo la pregunta. Si alguien que se identifica con Cristo vive mal, ¿será Cristo responsable? Bueno, pues me despido. Les recuerdo sus ofrendas, por favor. Lourdes y Enrique, que Dios los bendiga. Silvia.